Hola, bienvenidos a otro vídeo en nuestro canal. Aquí traducimos testimonios de personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte. Hoy vamos a conocer la historia de Norma Awards. Ella comparte que tuvo una impactante experiencia cercana a la muerte y vio sus vidas pasadas. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Activa la campanita de notificaciones para que te avisen de cada nuevo vídeo. Ahora escuchemos el testimonio de Norma. Soy Norma, fui designada por mi padre y el significado de mi nombre, normal, es maestra, y ciertamente terminé convirtiéndome exactamente en eso a principios de la década de 1960. Sí, la década de 1960. Tuve una experiencia peculiar en ese tiempo, cuando tenía 26 años, cuando vivía en Londres, Inglaterra. Estaba casado y tuvimos nuestro primer hijo. Durante aproximadamente un mes, no me sentía nada bien, entraba y salía del trabajo, y los médicos no parecían saber qué me pasaba, ya que no mostraba los signos habituales de embarazo. Así que terminé sin trabajar durante un mes. Sin embargo, aunque no me sentía bien, era hora de volver al trabajo un lunes por la mañana. Dejé a mi bebé, mi hijo, con su niñera y me dirigí al trabajo en el centro de Londres. Durante el día comencé a sentir un dolor insoportable, alrededor de las 4 de la tarde. Miré el reloj, ya que nuestra hora de salida era a las 5, y se me ocurrió que los dolores que sentía se parecían a dolores de parto. Así que pedí que me soltaran temprano. Entré al elevador y había otra persona dentro, una joven hindú llamada Selena, a quien no conocía en ese momento. Éramos las únicas dos personas en el ascensor. En aquel entonces, en los ascensores de la década de 1960, solían detenerse con un chirrido. Y cuando el ascensor se detuvo bruscamente, se sintió como si se desatara el infierno y el dolor se intensificara. Me desmayé. Selena estaba muy preocupada y llamó a otras personas. Juntos lograron llamar a una ambulancia, ya que el hospital estaba a solo unas cuadras de distancia. Me subieron al taxi cuando aún estaba semi-inconsciente. Durante el viaje, terminé perdiendo el conocimiento nuevamente. Selena me preguntó mi nombre y le dije que mi nombre era Norma. Entonces, volví al estado de inconsciencia. Me llevaron a la sala de emergencias del hospital y me pusieron en una habitación. En este punto, estoy completamente inconsciente. El taxista que me ayudó a llevarme a urgencias se fue con mi bolso en su taxi, sin saber lo que había hecho, y no me devolvió el bolso al día siguiente. Sin embargo, el problema al que se enfrentaron fue que aquí había un paciente que no podía decirles mucho. Dijo que se llamaba Norma, pero no sabía su apellido, de dónde era, dónde vivía o trabajaba. Selena no sabía nada de mí, pero bendita sea, me tomó una foto en estado inconsciente y se la entregó a la policía. Y la policía empezó a tratar de rastrear dónde residía, dónde vivía y dónde estaba mi familia. Sin embargo, vuelvo a recuperar brevemente la conciencia y me encuentro en una camilla, con dos médicos empujándola hacia la sala de operaciones. El médico me explicó que tengo un feto muerto dentro de mí y necesitan operarme para extirparlo. Cuando me desmayé de nuevo, lo siguiente que supe fue que el dolor había desaparecido, ya no había más dolor. Estaba en perfecta paz. El único problema era que estaba en el techo, mirando mi cuerpo en una mesa de operaciones. Estaba confundido, totalmente confundido. ¿Cómo podría estar en dos lugares a la vez? ¿Qué hay de estar en el techo, mirando hacia abajo y prácticamente sin dolor? Observé a las enfermeras ir y venir, a los médicos manejar el equipo necesario, y casi me asusté con el techo. Luego, Dawn sugirió que, dado que ya no tenía dolor, sería una buena idea informar al personal que el dolor había desaparecido y que la operación ya no era necesaria. Con ese pensamiento, se me ocurrió, ¿cómo puedo salir de aquí antes de que eso suceda? Y tan pronto como formulé la pregunta, me encontré de nuevo en el suelo. Estaba en el piso, al nivel de las caras de las personas, tratando de llamar la atención de los médicos, diciendo, «Hola, ¿puedes verme? Estoy aquí». Pero no podía explicar lo que estaba pasando. Fui de un médico a otro, pero parecía que no podían atenderme. Entonces comencé a acercarme a las enfermeras, que corrían tratando de decir, «Hola, hola,
soy yo. Estoy bien, no hay necesidad de cirugía de emergencia, y así sucesivamente. Sin embargo, me di cuenta de que nadie podía verme ni oírme, y me encontré de nuevo en el techo. Miré los monitores porque tenía amigas enfermeras y sabía lo que significaba flatline. Ahora, fue realmente confuso. ¿Cómo podría ser flatline de allí y aún así tener todos mis sentidos? Cuando sacaron los desfibriladores, pude ver que la electricidad se acumulaba alrededor de esas paletas, y una vez más pensé para mis adentros. Estaba pensando muy clara y profundamente. El pensamiento que dominó mi mente fue: no estoy muerto, no entiendo qué está pasando aquí, pero si aplican esta cantidad de electricidad a mi cuerpo, probablemente me matarán accidentalmente. ¿Hay alguna manera de salir de aquí antes de que eso suceda? Con ese pensamiento, me encontré de nuevo atravesando el techo y en un túnel muy, muy oscuro. Tenía mucha luz en mi cuerpo y me movía rápido, extremadamente rápido, a través de él. Este túnel oscuro. Doblamos la esquina, y cuando llegamos a esta esquina, pude ver el final del túnel frente a mí. Al final del túnel, había una increíble velocidad de vida. Era como un caleidoscopio de colores que desaparecían en la luz blanca. Mientras me acercaba, parecía un caleidoscopio de colores que luego desaparecían en un blanco cristalino. Y en ese momento, cuando estaba a punto de entrar en la luz, el pensamiento que invadió mi mente fue: esa luz es tan brillante. El resplandor de la luz es tan intenso que siento que me quemará los ojos y me dejará ciego. En ese instante, experimenté un poco de miedo de que si sobrevivía a todo esto, probablemente me quedaría ciego. Tan pronto como entré en la luz, sentí una bienvenida fenomenal. Me sentí envuelto por la luz, como si me abrazara. Sentí la energía del amor a un nivel fenomenal, envolviéndome y haciéndome parte de ese amor. Fue una experiencia que las palabras no pueden describir adecuadamente. El sentimiento extremo del amor es indescriptible. Estaba inmerso en el amor y en esta hermosa luz, que no solo iluminaba todo, sino que también aclaraba los pensamientos. El siguiente pensamiento que tuve fue: ¿cómo salgo de aquí? Y con ese pensamiento, me encontré viajando de nuevo y llegué a un punto en el que me encontré frente a lo que parecía una gran pantalla de televisión. En aquel entonces, las pantallas de televisión eran muy pequeñas, pero la pantalla se iluminaba y se dividía en 3 secciones. A la izquierda había un encabezado que decía: la vida. En la segunda columna, estaba representada la forma en que había vivido durante los últimos 26 años. Y la tercera columna estaba en blanco. Estaba mirando una columna que decía: esta es tu vida en este planeta. En la columna del medio decía: esta es tu vida, cómo la has vivido durante los últimos 26 años. La pantalla comenzó a moverse, y ahora pude ver lo que había planeado. En medio de la columna ahora estoy viendo y repasando cómo viví esto que me mandé. Y luego, cuando vuelvo mis ojos a la última columna que dice objetivo no logrado, dejo escapar un suspiro. Me desplacé un poco más, y ahora estoy fuera de la infancia y me he adentrado en la adolescencia. Nuevamente, puedo ver a la izquierda las metas que establecí en mi plan y lo que debería haber logrado durante esos años. Lo creas o no, no siento críticas, nadie juzga lo que estoy reseñando. Pero ahora soy perspicaz mientras reflexiono sobre cómo viví durante 26 años sin entender realmente lo que yo mismo había dicho. Me divierte un poco el hecho de que pareciera haber vivido todo lo contrario de lo que estaba contenido en mi vida subjetiva. La columna del tercer lado me sorprende mucho, porque al final de cada segmento hay metas no cumplidas, metas no realizadas. Y ahí estoy, parado allí pensando: vaya, esa fue una especie de vida occidental desperdiciada. Y había, cosas. Hubo cosas que revisé en mi vida que acabo de dejar, que respondieron algunas de mis preguntas sobre la vida en la Tierra. Verás, yo era un niño con muchas dudas. Me crié en una tradición cristiana profundamente centrada en la religión cristiana. Y tenía muchas preguntas sobre los textos bíblicos. Ahora, cuando miro cómo vivo mi vida, encuentro que aunque creía mucho de lo que me enseñaron, no parece transferirse a mi conocimiento. Había un pasaje de las Escrituras que me molestaba desde que tenía 9 años. Era un pasaje donde Cristo dijo:
vine para que tengáis vida, y la tengáis en abundancia. Le pregunté a cada pastor que conocí qué quiso decir Cristo con eso, porque él mismo murió en la cruz, y la gente ha estado muriendo desde entonces. ¿Qué sucedió? Esto significa o significó que cuando le pregunté al pastor si esto significaba que tal vez Cristo nos estaba mintiendo, mi madre me llevó a un lado y con mucho cuidado me dijo que no debía ni mirar en dirección al pastor mientras estábamos en la iglesia. Y que no se me permitió hacer preguntas, ya que mis preguntas comenzaron a avergonzar al pastor, a quien busqué respuestas. Entonces, comencé a escribir mis preguntas. Sin embargo, mientras revisé los 26 años de mi vida, surgió una pregunta candente, y me pareció la pregunta más candente. Esa pregunta me llevó a los registros acásicos, que son los registros de todo lo que pasó en el mundo, y fíjate que dije mundos, no solo este mundo. Y el resultado de eso y lo que produjo en términos de energía en nuestras vidas. Ahora me atrae una pantalla más grande, mientras estoy frente a ella. La pantalla comienza a desplazarse muy lentamente. Ahora estoy repasando 6 vidas pasadas, vidas anteriores. La primera es una era muy oscura, cuando la tierra estaba envuelta en tinieblas y los seres humanos caminaban con antorchas. Me veo en esta vida, durante una guerra tribal. El pueblo en el que vivía estaba a punto de perder, estaban perdiendo la guerra. Estaban profundamente preocupados por el hecho de que mujeres y niños estaban muriendo en la guerra, y sería difícil empezar de nuevo. Así que juntaron todas las barcas que tenían y pusieron en ellas mujeres y niños. Impulsaron los botes mar adentro con la escasa comida que tenían, con la esperanza de preservar el bote en el que yo estaba. Había otras 23 mujeres conmigo y cantábamos mientras bebíamos lo que teníamos. Tenía miedo de la guerra y de ahogarme. La siguiente vida que imaginó fue vivir como un hombre, ser un guerrero. Se veía muy atractivo. Entonces encontré los terceros cuchillos, uno de ellos. Toda mi vida he estado presente en una escena donde me vi en la cruz, como un espectador gritando, «¡Crucifícalo!». Una vez más, cargué con una culpa inmensa, ya que vivíamos en un mundo lleno de culpa, que se instaló en mi alma y espíritu. La vida realmente cambió de una manera asombrosa cuando me vi al lado de mis padres, quienes eran esclavos en los campos de algodón de los Estados Unidos de América. De niño vivíamos en campos que se convirtieron en plantaciones de algodón. Podía escuchar los cascos de los caballos y el chasquido del látigo golpeando las espaldas de aquellos esclavos que no estaban trabajando tan rápido como podían. Experimenté un miedo tremendo, sabiendo que cuando creciera no sería capaz de mantener mi cultura y tendría miedo de sentir el látigo en la espalda. Entonces la escena cambió y me encontré en la otra vida, lo creas o no, como un dueño de esclavos blancos a caballo, sosteniendo el látigo y haciendo exactamente a los esclavos lo que tanto temía. Esto me dejó perplejo, ya que nunca había oído hablar de la reencarnación, algo que no formaba parte de mi religión. Estaba más que un poco confundido, porque, ¿cómo podía ser un esclavo negro en un momento de la historia y un dueño de esclavos blancos en otro momento? Vi que el pergamino llegaba a su fin y me quedé allí, una vez más, muy perplejo, preguntándome cómo adaptarme a este entorno. Tan pronto como hice la pregunta, comencé a moverme rápidamente y me llevaron a un río de mi infancia. En la iglesia solíamos cantar ese estribillo, sí, nos encontraremos en el hermoso río. El hermoso río se encuentra con los santos del río que se eleva en el trono al otro lado del río. No era un río muy ancho, pero al otro lado había cientos de ciudades, todas irradiando un amor fenomenal. Oh, Dios mío, me sentí envuelto en amor, sintiendo ese amor en mi corazón, espíritu y alma. Si bien reconocí que todos eran mis antepasados, me di cuenta de que había personas entre ellos con las que me podía identificar, ya que habían fallecido durante mi vida. Mi tía, quien me crió junto con mi madre, se adelantó al río y comenzó a caminar hacia mí, mientras yo me movía en la dirección opuesta para encontrarla. En ese momento, sentí una cantidad fenomenal de amor. Sabía que mi tía me amaba, pero no tenía idea de que su amor fuera tan profundo. Cuando estábamos a punto de abrazarnos, dio un paso atrás y explicó que no podíamos vernos. Ella dijo que estaba siendo enviado con un mensaje. Le pregunté por qué no podían encontrar a alguien entre los millones de personas allí atrás y entregar el mensaje,
Pero ella respondió que preferían que yo regresara con el mensaje. El mensaje era que hay más en la vida de lo que parece, que la vida es eterna. De repente, comencé a caer rápidamente y choqué con mi cuerpo. Aunque estaba anestesiado, sentí un dolor agonizante cuando volví a mi cuerpo en contra de mi voluntad. Si bien la experiencia negativa en sí fue extraordinaria, la luz del otro lado y el amor que sentí fue indescriptible. La palabra gloria es la única palabra que se acerca a explicar lo que experimenté allí. Ahora estoy de vuelta en mi cuerpo, consciente y con dolor. No soy una niña feliz, estoy en una habitación con enfermeras sentadas en una mesa. Están hablando, aparentemente pertenecen a la misma iglesia. Uno de ellos fue a la iglesia el domingo y está resumiendo el sermón predicado, que se trataba principalmente de prepararse para evitar el infierno. Estoy acostado en la cama, indignado de que alguien esté predicando sobre el infierno. Sin embargo, no puedo expresar mis pensamientos porque tengo zapatos en la garganta, lo que significa que no puedo hablar. Así que empiezo a escuchar atentamente la conversación y me doy cuenta de que debo volver con creencias diferentes. Mientras escucho la conversación sobre el sermón, encienden una radio que estaba entre ellos. La música clásica comienza a sonar suavemente y noto que puedo ver los colores de las notas musicales, lo que me confunde. Estoy acostado allí, escuchando la música con la que crecí, la música clásica que siempre escuchaba en casa. Ahora puedo percibir las tonalidades de las notas musicales y estoy notando que cada una de ellas tiene un color específico. Cada color está asociado con un número, y estoy observando esta interacción entre colores, ritmos y números. Estoy absolutamente fascinado ya que está creando un patrón. ¿Y adivina cuál es el patrón? Está fluyendo hacia estos dos individuos que están sentados trabajando muy fácilmente con sus manos. Luego llegaron otros dos profesionales médicos y se detuvieron a conversar con las dos jóvenes. Y lo que he notado es que también están absorbiendo esta fenomenal complejidad de luz, color, ritmo y números. Así que mi viaje comenzó con los sentidos muy agudos. Durante los próximos 3 años de mi vida, todo lo que quería era volver a ese otro lado donde había estos niveles fenomenales de amor y luz. Desde entonces, he hecho mucho trabajo espiritual, lo que me ha llevado a encontrar un propósito en la vida. Hice la pregunta, ¿cuál es mi propósito? Esto me llevó a convertirme en capellán, ser ordenado y trabajar como capellán de prisión durante 27 años, brindando servicios tanto religiosos como terapéuticos a los reclusos que se preparan para reintegrarse a la comunidad. Tomó tiempo y esfuerzo, pero aprendí de mis experiencias y las experiencias de otros que la vida es eterna, el amor es todo lo que necesitamos y la reencarnación es muy real. Seguimos regresando hasta que hemos aprendido nuestras lecciones, y el amor es la clave para la alegría y la felicidad, algo que la humanidad parece buscar sin cesar. Entonces, ¿qué te pareció esta increíble historia? Deja tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. Llevemos a más personas la esperanza de que hay vida más allá de lo que los ojos pueden ver.